presión. Tranquilo, no se preocupen. A ver, mis queridos amigos, estamos con las causas de justificación desde el día de ayer. Y bueno, les di ayer una parte que pensaba darles hoy, que era la causa de justificación de consentimiento, porque surgió el tema, surgió la discusión, le vimos a nuestro amigo el Diablito de Colombia, y el día de hoy lo que nos resta analizar es legítima defensa, estado de necesidad, orden legítima y expresa de autoridad competente y deber legal, por un lado. Pero antes de eso, un asuntito que quedó pendiente el día de ayer y es sumamente importante que nosotros entendamos esto y que abramos nuestra cabecita para comprenderlo, porque al principio nos puede chocar un poco el concepto, pero luego que lo comprendamos es clarísimo, que las causas de justificación tienen elementos objetivos y elementos subjetivos. Entonces, voy a nuestro querido pizarrón para poder desarrollar ese concepto. Perfecto, estamos con nuestro pizarrón por acá. Nosotros decimos que las causas de justificación en general, tienen elementos objetivos y tienen elementos subjetivos. En este tema, mucho cuidado, mucha atención, por favor. Elementos objetivos y tienen elementos subjetivos. Los elementos objetivos de las causas de justificación devienen en los presupuestos normativos para que la causa de justificación nazca. Cuando hablamos de la legítima defensa, el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal nos va a referir, ya me están manchando el pizarrón, caracho. Cuando revisemos el 33, sí traje el código hoy día, cuando revisamos el 33 del Código Orgánico Integral Penal, aquí está el código, nos va a decir que la legítima defensa nace gracias a la actual agresión ilegítima, no provocada por quien se defiende, que hace racional la estructura de la defensa. Si falta uno de los presupuestos en la causa de justificación, uno de los presupuestos objetivos de la causa de justificación, la causa de justificación no nace. Pero también debe existir un elemento subjetivo de la causa de justificación. Y el elemento subjetivo de la causa de justificación hace referencia a que el sujeto debe saber que está sometido a una causa de justificación. Porque si es que yo no sé que estoy sometido a una causa de justificación, a pesar de que el presupuesto objetivo se dé, mal podría darse una causa de justificación en sí. Esto hace que si es que existen errores en los presupuestos objetivos o errores en los presupuestos subjetivos, tengamos efectos diversos. El efecto del error en el presupuesto objetivo, el efecto del error en el presupuesto subjetivo. Y vamos primero al error en el presupuesto objetivo, partiendo del hecho, escúchenme bien, partiendo del hecho, de que si faltan los elementos normativos o los presupuestos normativos de la causa de justificación, la causa de justificación no nace. Y para eso quiero trabajar con un ejemplo muy sencillito que lo pongo siempre, está en mi libro también ese ejemplo, y es más que claro, siempre suelen caer en el error los compañeros maestrantes y luego explicamos dónde está el error y se dan cuenta. Necesito, por favor, que la persona que esté con el Código Orgánico Integral Penal lea en voz alta el artículo 33 del Código Orgánico. ¿Alguien me ayuda? Legítima defensa, doctor. Sí. Ya. Legítima defensa. Existe en legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Uno, agresión actual e ilegítima. Dos, necesidad racional de la defensa. Tres, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa de derecho. A ver,
los tres presupuestos objetivos para que la causa de justificación legítima de defensa nazca son actual agresión ilegítima, necesidad racional de la defensa, ausencia de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Con eso estamos claros. Serían los presupuestos objetivos de la causa de justificación. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién está cercano a cumplir años en este mes de mayo que viene? Nadie en mayo. En lo que resta de abril, ¿quién va a cumplir años? ¿En junio? ¿En julio? Que no sea yo. Yo cumplo años de A junio. ver, perfecto, Julio, Diego, prenda, doctor. ¿Quién más? En julio, doctor. Perfecto. Usted, Francisco, ¿qué día de julio? El 3. El 3. ¿Alguien más dijo que julio y puede prender la cámara porque sabemos que Danilo está vía la casa, no sabemos de quién, pero vía la casa? El Juan Diego, 30 de usted también julio. cumple en julio. 30 de ¿Qué julio. día? 30 30 de de julio. julio. Perfecto, El Juan 6 Diego. de Verá. julio, doctor. El ¿Qué 6 de día me julio. dice? 6 de julio, ¿quién? Mario. Mm, Vamos a Doctor, trabajar con Mario, que el cumpleaños está más cercano. Mario Auxiliadora, ¿cómo va? doctor, buenas Vamos a noches. trabajar. Perdón, disculpe que lo interrumpa. Es mi primera clase que me conecto. Hoy día había hablado yo con la persona que está al frente del posgrado ¿Ya? y quería saludarlo primeramente y saludar a todos los compañeros, doctor. Disculpe que lo interrumpa y comentarle que hoy estoy de cumpleaños. ¡Ah, qué Y lindo! sí, en la cédula está hoy. Legalmente me celebran mañana. Pero maravilla, pues, hay que festejarla. Eso, Doc. Y nada, ponerme a las órdenes para usted y para todos los compañeros y pedirle por favor mucha paciencia para esta pobre alma. Tranquila, tranquila, tranquila. Todos pongan algún emoticón para desearle feliz cumpleaños a María Auxiliadora. Bueno, Gracias. no vamos a poner el ejemplo con usted, porque usted es una dama y necesitamos a alguien a quien le vamos a hacer una maldad. Entonces, Mario Fernando Ceballos Páez cumple el 4, me dijo, ¿no? ¿4 o 3? ¿Cuándo era? 6. 6. 6. 6, perfecto. Mario Fernando Ceballos cumple el 6. Entonces, al Marcos Edmundo Bracho, al Ramón Cruz y al Ricardo Medina se les va a ocurrir una ideaza. ¿Cuál va a ser la idea? Sabemos que todos los días Mario llega a las 8 de la noche a su casa. Vamos a hablar con la esposa de Mario, si es que Mario es casado, si es que Mario no es casado con la novia, si es que si no tiene novia con los hijos, si no tiene hijos con el hermano, con alguien vamos a hablar. Para todos, esto es idea de Ramón, ojo, esto es idea de Ramón. Ramón dice, todos nos vamos a meter dentro de la casa de él, vamos a apagar las luces y vamos a hacer que Marcos y Ricardo se disfracen de delincuentes. ¿Y cómo se van a disfrazar de delincuentes? Se van a poner una camiseta negra, pantalón negro, zapatos negros, un pasamontañas negros, unas gafas negras, que estén irreconocibles. Y el rato que esté Mario entrando a la casa, con un revólver de juguete, Ricardo le va a poner el revólver en el costado al Mario y le va a decir, hijo de tal y cual, esto es un asalto, ábrenos la puerta de tu casa. Claro, el pobre Mario se va a hacer pipí este rato, va a estar desesperado del miedo, va a abrir la casa y el rato que abre la casa, Ramón va a decir, ¡ya! Y todos, ¿qué vamos a gritar? ¿Qué vamos a gritar todos? Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, sorpresa! Perfecto. Qué broma de mal gusto que ideó Ramón, pero ya sabemos que Ramón es así de esas cosas. Entonces, efectivamente, llega Mario, llega a su casa, quiere abrir la puerta, se acerca a Ricardo, se acerca a Marcos, vestidos de delincuentes, le ponen el revólver al lado a Mario, Ricardo le dice, esto es un asalto, pero no sabían que Mario, nos va a confesar el día de hoy, Mario es un experto en artes marciales. Cinta negra, quinto dan. Quítate cualquier actor de Cobra Kai, ni mucho menos. En ese momento, Mario, con una patada voladora, le golpea en la cara a Ricardo y le hace perder el sentido y le deja dormido.
se da la vuelta y le da 2 golpes de puño en el rostro a Marcos y le rompe la nariz. Y en ese momento Marcos dice, espera, espera, Mario, es una broma, soy yo. Y se saca el pasamontaña. ¿Mario actuó en legítima defensa, sí o no? Sí. 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 ¿Están seguros? Lean el 33 de nuevo. Es que no sabía que el arma era de juguete. Lean el 33. A ver. Artículo 33, doctor. Vamos. Legítima defensa. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando se reúnan, siempre y cuando se reúnan y concurran los siguientes requisitos. Primero, agresión actual e ilegítima. Segundo, necesidad racional de la defensa. Tercero, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Entonces, ¿había una actual agresión ilegítima? No, era una No. broma. No existía una actual agresión ilegítima. De tal forma que no está actuando en legítima defensa. La legítima defensa no surge a la vida. El acto de Mario deja incólume, ya le doy la palabra a Vinicio, deja viva la antijuridicidad. Mario cometió un acto típico y antijurídico. El problema va a estar en culpabilidad. ¿Por qué? Porque nos retuerce a la razón y una de las compañeras ya dijo, pensó que era de juguete, no sabía que el arma era de juguete. Nos retuerce la cabeza pensar de que le vamos a meter preso a Mario por ese acto. No, no podemos meterle preso a Mario por ese acto frente a estas consecuencias. Pero no porque exista legítima defensa, sino porque existe un error de prohibición indirecto que afecta culpabilidad, no antijuridicidad. ¿Por qué razón? Ya le doy la palabra al Diego. ¿Por qué razón? Porque lo que está pasando aquí es que el Mario erró en un presupuesto objetivo de la causa de justificación. Él pensó que estaba ante una actual agresión ilegítima y no estaba ante una actual agresión ilegítima. Esto hace que la causa de justificación no nazca. No hay legítima defensa. Pero el error en el presupuesto objetivo de la causa de justificación hace que la causa de justificación sea putativa, es decir, aparente, que deje viva la antijuridicidad y que el tema tenga que ser analizado en culpabilidad y que elimine la culpabilidad vía culpabilidad, vía error de prohibición indirecto. Y el error de prohibición indirecto será el que nos va a permitir resolver el conflicto. Y claro, el acto de Mario es acto típico, es antijurídico, no surge la causa de justificación legítima de defensa, pero hay un hierro, un elemento objetivo de la causa de justificación. Ese hierro hace que yo me vea complicado en uno de los elementos de la culpabilidad, que es el conocimiento de antijuridicidad de conducta, porque creo que estoy actuando en legítima defensa cuando no lo estoy. El elemento subjetivo es íntegro, el objetivo no es íntegro, y eso hace que la causa de justificación no nazca, pero tenga que ser analizado vía error de prohibición en culpabilidad. Diego Vinicio, cuénteme. Está con mute, no se escucha. No se le oye. No sé si solo soy yo o no le oyen los compañeros. No se le escucha. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Listo, mi doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Referente a este caso que usted acaba de manifestar, como lo indicó, es bastante polémico realmente. Yo le digo desde el área en el que yo me desarrollé profesionalmente como oficial de policía. Nosotros muchas veces, no solo en el caso de una broma, este tipo de casos, a través de argucias judiciales se han dado de que cuando han estado algunos delincuentes con armas que no tenían la posibilidad de disparo, al momento que se hacen las pericias y todo, claro, se decía que no, o sea, realmente era un arma, pero que no le iba a hacer daño, no funcionaba.
Otros casos también había que en verdad eran armas de juguete. Entonces es un caso que, como usted manifiesta, realmente es un error de prohibición indirecta porque uno no tiene, como le digo, la facultad de saber si es que el arma que me están poniendo enfrente dispara o no. Yo le digo desde el punto de vista como policía. Al rato que alguien me saca un arma, si yo estuviera en servicio, yo Usted saco el dispara, arma usted y dispara procedo. No le voy a y decir, hey, procede. delincuente, Y, ¿el arma y funciona? no, Sí, no. está cargada, Y, sí. y, ¿Cuántas balas tiene? 5. Entonces yo también y me pongo Diego, 5 gramos de bala. y Entonces, Diego es un querido, tema, como le y, digo, y, bastante complicado ese tema, mi y doctor. Diego querido, no es tan complicado si lo resolvemos correctamente. El delincuente saca un arma que es de juguete, usted está en servicio, usted saca el arma, dispara, y en definitiva el arma ha sido de juguete. Discúlpenme, cometí un acto típico, cometí un acto antijurídico, pero estoy sometido a un error de prohibición indirecto que excluye mi culpabilidad y tampoco cometí delito, porque el delito tiene que cumplir los 4 presupuestos. El problema está en no analizar correctamente el presupuesto. Ahí está el error. Entonces, si no analizo correctamente el presupuesto, cumplo o cometo este tipo de situaciones. Muy Claro, bien su aporte, Diego. ahora, en el ejemplo que usted decía también, o sea, es claro, en este caso, el cumpleañero, lógicamente no tenía ni siquiera la obligación de saber de que le iban a hacer ese tipo de broma. O sea, él no sabía absolutamente nada. Y como yo y cualquiera, si es que yo tengo mi arma y tengo mi permiso para porte, o en este caso es una persona que se defiende muy bien a través de las artes marciales, yo creería de que sí está actuando en legítima defensa, porque claro, ya después de que si es que dice, bueno, me saco el pasamontañas y digo, Es que, bromita nomás es que era, Diego, yo la bromita y ahí Diego, mismo le doy, Diego, sería otra Diego, cosa. es otra cosa. Pero Claro, o Diego, sea, no actúa, no puede actuar en legítima defensa porque usted estaría ahí sí haciendo una interpretación extensiva de la norma. La norma dice que el elemento es actual agresión ilegítima. Y la agresión no está siendo ilegítima ni está siendo actual, no hay agresión, es una broma. Pero eso hace pero usted lo que sabe. el acto, pero por eso mismo, Diego, por eso mismo, la antijuridicidad se mantiene. Es decir, recuerde usted que para cometer un delito yo necesito cumplir los 4 presupuestos. Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Analicemos correctamente. Yo no sé, no cometo delito, pero no cometo delito por legítima defensa. No cometo delito por error de prohibición indirecto. Voy libre, no cometo infracción, pero no por legítima defensa. El error estaría en analizar el tema vía legítima defensa. ¿Por qué? Porque no hay una actual agresión ilegítima. Ese es un caso típico de un error en un elemento objetivo de la causa de justificación. Y el error en el elemento objetivo de la causa de justificación deja indemne la antijuridicidad, o sea, deja clara la antijuridicidad, deja incólume la antijuridicidad. Pero no le puedo reprochar la conducta de esa persona porque la persona no sabía que estaba sometido a una broma. Al igual que en el caso de los actos de servicio de ustedes. Deja incólume la antijuridicidad, pero no le puedo reprochar al policía por sacarle el arma y disparar, porque él no sabía que el otro arma era de juguete. No puedo reprocharle la responsabilidad, es decir, no puedo atribuirle. Y el acto debe ser analizado bajo juicio de motivación y culpabilidad, no en antijuridicidad. Igual sale libre, igual no comete infracción, pero analicemos correctamente la estructura. ¿Por qué? Porque el requisito de la legítima defensa como elemento objetivo es la actual agresión ilegítima. Y para que la agresión sea legítima debe ser dolosa, debe constituir un tipo de injusto incluso, debe ser actual, debe ser inminente. Vladimir, qué gusto. Siempre son importantes sus comentarios. Cuénteme. Doctor, buenas noches con todos. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, que es bastante sencillo cuando se lo entiende bien en la cuestión de esto del error de provisión, particularmente en el ejemplo que dice Diego respecto de los agentes policiales, ¿no? Yo creo que tiene que ver más el problema con el ámbito procesal, ¿sí? La prueba. Sí, porque, por ejemplo, en una flagrancia o en un procedimiento que va a pasar eso, que ese ejemplo que se plantea, no se va a resolver en una audiencia en 24 horas el error de prohibición indirecto, directo, o sea, entonces el punto va a ser de que y ahí vienen las decisiones, no solamente el ámbito procesal, sino las decisiones y el conocimiento de los operadores de justicia. Por ejemplo, un fiscal que tenga esa duda, evidentemente no lo va a procesar, no debería procesarlo, pero por lo general a veces se inician instrucciones fiscales contra las policías en ese marco de ese tipo de ejemplos. Debería dejarse en investigación para que se pueda hacer reitero, una investigación para poder establecer justamente los parámetros que usted está mencionando. Y si es que no se llega a establecer o se lo llega a establecer como error de provisión, ni siquiera se formula cargo, se archiva, ¿no es cierto? El problema es no solamente el ámbito de la dinámica, sino también de la calidad, la capacitación de los operadores,
que te meten en problemas a los agentes policiales. Pero en este ejemplo que plantea Diego, está clarísimo, o sea, todos estamos de acuerdo, yo soy juez también, ¿no? Entonces yo digo, pues, pero ¿por qué lo van a procesar un agente policía en ese, por más que el arma sea de mentira? Él tenía la obligación no solamente de responder ante una amenaza ilegítima y actual, ¿no es cierto? Pero vemos que el problema no es ese, el problema es procesal, el problema es de capacitación. Los fiscales procesan. Ahora vamos a algo más allá. Se supone en los medios decimos, es que fue detenido el agente de policía. Claro, no fue detenido, sino que fue llevado para que se haga la audiencia de flagrancia, en donde se establecerá si es que no hay flagrancia, ¿no? O si es que el fiscal dice, dejo en investigación. Pero esa detención de 24 horas, ¿no es cierto? Ese sí causa problemas y tiene que las personas, como todos nosotros, debemos ser detenidos hasta que sea puesto en conocimiento de la autoridad y resuelva, ¿cierto? Entonces ahí vienen los problemas. No se quiere detener y hay que detener, aunque sea para las 24 horas, ¿cierto? Y dos, y viene ahí el problema de la fiscalía. La fiscalía a veces, como le voy a ser sincero, hay uno de los graves problemas del sistema penal, no es ni siquiera los jueces, es en la fiscalía. La fiscalía tiene que canalizar 100% de acuerdo, totalmente de acuerdo. y no canaliza. O sea, a veces la agenciosidad de la investigación policial tiene que ser canalizada, ¿no es cierto? Tiene que ser filtrada en el ámbito del derecho para estar un fiscal, pero no tenemos fiscales que hacen eso, sino que a veces procesan en todo, formulan cargos en todo y no hay el principio de objetividad. Y a veces también, como no hay como dejar de hablar de esto, hay corrupción, o sea, hay corrupción. Entonces, Sí, formulan cargos porque no hubo lo que ellos esperaban y se formula cargos para presionar. Luego sí ya se los liberan, ¿no es cierto? Porque la misma fiscalía presenta audiencia de revisión de medidas y, oh sorpresa, ahí sí solicitan la misma fiscalía que se revise las medidas para liberar al procesado que hace 5 días estuvo formulado cargos con prisión preventiva. De eso ya me lo sé, y sabe, porque le cuento que también fue fiscal hace muchos años también, entonces yo ya veía lo que pasaba siempre, ¿no? Eso, doctor, mi aporte, en todo caso, yo creo que tiene que ver bien, mucho súper con... bien. No, no, estoy Y en 100% de acuerdo con este usted. país se reforma, usted ve reformas al COIP, por lo general, del ámbito sustantivo. O sea, tipos penales se reforman por lo general para agravar penas, pero las reformas procesales, esas dos se las ha tocado creo que desde el año 2001 en que se reformó el Código de Procedimiento Penal para establecer el sistema acusatorio oral. Se mantiene igualito y con los mismos problemas. Gracias, doctor, disculpe. Oiga, y le voy a decir otra cosa, Vladimir. Me encantan mucho las intervenciones suyas, porque ustedes pa, y en el punto. ¿Y sabe qué le voy a decir? El problema que usted encuentra en el ámbito procesal hace que el agente de policía que está en la calle dando seguridad piense 2 veces en activar un gatillo y disparar. Y al final del día, los desprotegidos somos nosotros, las personas de carne y hueso que estamos por la calle. ¿Por qué? Porque el policía dice, y ahora si disparo, me voy a meter en un lío. Yo estoy defendiéndole a un policía aquí en Cuenca. Y obviamente cuando fue a la oficina me dijo, "¿Y cuánto me va a cobrar? Oiga, usted es un héroe, yo no le voy a cobrar nada. Además, yo debería pagarle por lo que usted hizo. Va como civil, porque estaban haciendo labores de inteligencia, para conocer un poco cómo manejaba la estructura de los lobos un mercado de la ciudad de Cuenca. Y como era muy jovencito este muchacho, un policía muy, muy joven, cayó rápidamente en el enredo de la banda. Y la banda descubrió de entrada, con respeto a nuestros compañeros policías, abro comillas, la expresión de la banda, que era Paco, y claro, lo metieron en un cuarto, le apuntaron con armas. Y él lo que hizo fue 2 disparos, era muy rápido, mató a los dos antisociales que estaban ahí y logró salir. Investigado, detenido en un momento dado. Detenido, la fiscalía dejó en investigación, pero ya ha pasado 6, 7 meses y no emite un requerimiento de archivo cuando el tema era evidente, evidente. Entonces eso hace, yo me pongo a pensar en los zapatos de los compañeros policías. Caramba, si yo disparo, me meto en un problema, me llevan detenido, voy a una audiencia, luego tengo una investigación fiscal que debería resolverse en 2, 3 meses y ya llevo 6, 7 meses. Pienso 2 veces si efectivamente activo o no activo, porque tengo familia. Entonces, ese problema que es de orden procesal incide en política criminal incluso. O sea, es bárbaro. Les quiero poner un tema más complejo. ¿Por qué un tema más complejo, mis queridos amigos? Porque el problema va a ser, y aquí sí el debate es interesantísimo, ¿no? Yo creo que la doctrina se ha puesto de acuerdo en una forma de solución. Me gusta esa forma de solución, no hay otra. ¿Qué pasa
si se hierra en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Es decir, estoy ante los presupuestos objetivos. Los presupuestos objetivos se dan sin problema. Mas, sin embargo, yo no quise ampararme en la causa de justificación. Ejemplo. Nuestro amigo Diego Vinicio Hidalgo es un asesino serial. Es un asesino serial, con el mayor respeto, Diego, es broma. Es un asesino serial y va a ir a matarle en la casa a Mario Fernando Ceballos. ¿Y por qué le va a matar a Mario Ceballos? Porque Mario Ceballos se portó mal en esta clase, no le ayudó a hacer un trabajo. Y claro, o sea, Diego es un asocial, es un antisocial. Lo tiene entre ceja Mario y se lo va a matar. Mario, el día de hoy, que está en su casa y está recibiendo clases, nadie sabe, el mayor de los respetos Mario, es simplemente un ejemplo que voy a poner, nadie sabe que Mario le tiene atada de pies y manos a una víctima en una habitación. ¿Por qué? Porque Mario tiene un plan criminal de violarle a esa chica y de matarle a esa chica. Este plan criminal no es conocido por Diego. Termina la clase y cuando Mario está disponiéndose a realizar esas actividades totalmente ilícitas, Diego le golpea la puerta a Mario, Mario abre la puerta y Diego, ¡pum, pum!, le mata a Mario. Gracias a la intervención de Diego, la chica no fue violentada en su sexualidad y la chica no murió. Objetivamente, Diego podía estar cumpliendo presupuestos de una legítima defensa de tercero. Pero no le voy a premiar por lo que hizo. O el otro ejemplo que da la doctrina. ¿Qué pasa si voy a practicar un aborto ilegal? Y mientras estoy practicando el aborto ilegal y estoy destruyendo completamente el producto de la concepción y sacando el producto de la concepción, descubro un cáncer maligno que tiene la paciente, que solo podía ser descubierto con el aborto. ¿Le premio al médico o le premio al Diego por una causa de justificación? No, no puedo premiarle al Diego por una causa de justificación. Tampoco puedo analizar esto en culpabilidad. La doctrina aquí se pone en aprietos. La doctrina dice, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto de que se cometió un tipo de injusto? Se cometió un tipo de injusto que es atribuible a la persona, pero en definitiva no se generó realmente y de manera íntegra la lesión material al bien jurídico porque objetivamente estaba permitida la lesión, pero subjetivamente el justiciable no sabía que estaba ante esa situación. La doctrina tiene una sola solución. Esta solución nace desde Henrich y después Hirsch y todos los demás siguen esa misma línea y yo creo que es la única forma de resolver el tema. La doctrina resuelve que cuando estamos ante errores cuando estamos en errores respecto a los elementos subjetivos de las causas de justificación, la antijuridicidad se mantiene íntegra, la culpabilidad se mantiene íntegra y sanciono por tentativa. ¿Por qué por tentativa? La tentativa supone actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un tipo de injusto, que no se da o que no se cumple por situaciones ajenas a la voluntad del justiciable. La voluntad del justiciable era cometer el tipo de injusto, es decir, matar injustamente a Mario Fernández. Acabar injustamente con el producto de la concepción. Pero de carambola se encontró con el elemento objetivo de la causa de justificación. Ergo, el tipo de injusto quedó incompleto. Y al quedar incompleto el tipo de injusto, la antijuridicidad que el incólume se mantiene, la atribuibilidad que el incólume se mantiene, pero el tipo de injusto no fue integrado. Y al no fue integrado se encuentra incompleto. Y la única forma de sancionarlo es a través de una manera o de una forma de comisión imperfecta, cuál es la tentativa. Es la única solución que da la doctrina. No es forzada, no lo veo, pero es un poco más hilvanada y es un poco más complicada. Y es un poco más desarrollada. Eso en lo que hace referencia a los elementos objetivos y subjetivos de las causas de justificación.
Ahora, lo que debemos hacer es analizar las causas de justificación que nos quedan, ya no el consentimiento. El consentimiento con el Diablito de Colombia ayer ya fue analizado y me gustó mucho el tema de cómo lo captaron ustedes. Ahora vamos a revisar las causas que tendríamos que verlas ahora, que es la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden legítima y expresa de autoridad competente y deber legal. Legítima defensa. Autor monstruoso, en el buen sentido de legítima defensa, que yo creo que todos deben leerlo alguna vez, Luzón Peña. Luzón Peña tiene obras muy, muy, muy interesantes sobre legítima defensa. La legítima defensa tendrá siempre un fundamento. Y este fundamento será tanto individual cuanto supraindividual. ¿A qué hace referencia aquello? Individual, el derecho que tiene la persona que está sometido a la posibilidad de justificar su actividad, de su actuación, la persona que tiene derecho a salvaguardar su bien jurídico propio o, o el bien jurídico ajeno. Y por otro lado, un fundamento supraindividual, en palabras de Roxin, la primacía del derecho. Werner nos dirá, el derecho no puede ceder ante el injusto. Por otra parte, la legítima defensa nos permitirá tutelar y proteger bienes jurídicos. Roxin es partidario de que todos los bienes jurídicos son defendibles, vía legítima defensa. El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal nos dice, existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho. Parecería que nuestro ordenamiento jurídico recoge la tesis de Roxin de que todos los derechos pueden ser defendibles vía legítima defensa. Yo recordaré las palabras de mi mentor y maestro, el doctor José Cordero Acosta, presidente del Congreso Nacional por allá por el año 98, un insigne penalista nacional. Fue una lástima que él no escribió, porque si hubiese escrito hubiese tenido una potencia argumentativa muy fuerte. Pero él decía algo muy simpático. Él decía, el derecho es opinable. Y yo no soy quien para discrepar con el maestro Roxin, pero yo discrepo con Roxin y digo, no todos los bienes jurídicos pueden ser defendibles. Y voy hacia el criterio de que una tesis restrictiva, no todo derecho es defendible. ¿Y por qué digo que no todo derecho es defendible? ¿Cómo alego de legítima defensa o cómo actúo en legítima defensa para tutelar la tutela judicial efectiva? O para proteger la fidelidad del servidor público. ¿Cómo actúo en legítima defensa para precautelar fe pública? Es forzado, no es muy fácil. Entonces hay quienes niegan la posibilidad de que todos los bienes jurídicos sean defendibles y nos dicen debería existir un catálogo, deberíamos tener un detalle de cuáles son los bienes jurídicos defendibles y cuáles no. Discrepo también con eso. Soy un discrepante. Discrepo también con eso y digo, no podríamos tener un detalle de cuáles son los bienes jurídicos defendibles y cuáles no. Yo refiero lo siguiente, y yo digo, en mi derecho penal parte general, digo lo siguiente, digo, en principio, todos los bienes jurídicos son defendibles siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando, dada su estructura y su puesta en peligro en un caso en concreto, puedan emerger los elementos objetivos y subjetivos de la legítima defensa como causa de justificación. Repito, mi criterio. Todos los bienes jurídicos son defendibles siempre y cuando, poniendo énfasis en el siempre y cuando, dada la estructura del bien jurídico y su puesta en peligro, en el caso en concreto, puedan emerger los elementos objetivos y subjetivos de la legítima defensa. El elemento subjetivo de la legítima defensa supone que yo quiero someterme a una causa de justificación y ampararme. Los elementos objetivos de la legítima defensa, actual agresión ilegítima, y la actual agresión ilegítima debe cumplir otro tipo de requisitos. La actual agresión ilegítima debe ser típica, debe ser dolosa, debe ser antijurídica. Que no sea provocada de manera suficiente por quien alega la legítima defensa
Y finalmente, que haga racional la estructura de todo el ejercicio defensivo, superando lo que nos decía en otra hora el Código Penal ecuatoriano, que nos hablaba de la proporcionalidad de medios, que era una barbaridad. Y eso nos llevaba a interpretaciones muy forzadas. ¿Qué pasa si una persona está con un machete y el otro está con un revólver? Si los medios son o no son proporcionales. Hoy en día ya sobre ese tema hemos superado la discusión y entramos al detalle de que la estructura defensiva debe ser racional frente a la actual agresión ilegítima que no es provocada. Y ahora sabemos que el requisito primario, el primer requisito del 33, cuando hace referencia a actual agresión ilegítima, el término ilegitimidad irradia efectos a que sea una agresión dolosa, que sea una agresión antijurídica, que sea una agresión que constituya un tipo de injusto, que constituya un tipo penal en concreto. Todo exceso en legítima defensa deja vigente la antijuridicidad, más sin embargo, atenúa la responsabilidad del exceso en la legítima defensa. Eso en lo que hace referencia a la legítima defensa. Preguntas para entrar al estado de necesidad. Ninguna. Y yo les pido un favor gigante. Cuando ustedes hablen del estado de necesidad, nómbrenlo con el apellido que tiene el estado de necesidad para que no nos confundamos con otra categoría dogmática. El estado de necesidad que estamos analizando en este momento es el estado de necesidad justificante, no disculpante, porque hay también un estado de necesidad que va a ser analizado en culpabilidad. El estado de necesidad que proponemos en este momento es analizado en antijuridicidad y por eso es un estado de necesidad que justifica el acto típico con todas las consecuencias que produce la justificación de un acto típico, que lo vimos el día de ayer. En el estado de necesidad justificante, primero, no existe agresión. Hay una colisión real de dos bienes jurídicos que tienen una ponderación diversa en jerarquía. Donna nos va a decir, y va a ser categórico, que la ponderación de bienes jurídicos es determinante. ¿Por qué? Porque tengo que afectar al bien de menor jerarquía para salvaguardar el bien de mayor jerarquía. Siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para la tutela de un derecho. Si es que los bienes jurídicos en disputa se encontrarían en la misma jerarquía, no sería lícito afectar uno de los dos. Y si lo hago, el hecho tendría que ser analizado en culpabilidad. Es por eso que en el estado de necesidad es preponderante que exista una ponderación de bienes jurídicos. Los ejemplos son varios. El que yo siempre pongo cuando estamos en clases, y creo que también lo pongo en el libro. ¿Qué pasa si es que un niño está encerrado en un vehículo, tiene 6 meses el niño, estamos en verano, en la costa, 31 grados, afuera del carro, 12 del día, dentro del carro probablemente llegamos a los 34 grados, la madre está desesperada afuera, gritando, se quedaron las llaves de adentro, yo paso por ahí y me dice, ayúdenme. Yo creo que rompemos el vidrio para salvar al niño. ¿Cometo el acto típico del 204 del Código Orgánico Integral Penal? Sí, cometo un daño bien ajeno. Pero ese daño bien ajeno está justificado por un estado de necesidad, porque estoy precautelando la vida del niño frente a el derecho de propiedad que tutela o que pondera el bien ajeno. Otro caso u otro hecho que también analiza o que también permite el estado de necesidad justificante es el aborto terapéutico. Si bien la vida del feto y la vida de la madre son vida en general, en ponderación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, vale más la vida de la madre que la vida del feto. Tanto es así que si revisamos o hacemos una compulsa de los delitos contra la vida, vamos a ver que los delitos contra la vida plena tienen una punición mayor a los delitos contra la vida intrauterina. Los delitos contra la vida plena admiten tipicidad subjetiva, imprudente y dolosa. El aborto solo permite la tipicidad subjetiva dolosa, no hay aborto imprudente. Eso hace, clarísimo, que existe una ponderación de los dos bienes jurídicos como tal. ¿Cuál es el principio que ampara el estado de necesidad?
interés preponderante. El interés preponderante que voy a tutelar. El 32 del Código Orgánico Integral Penal nos va a establecer los requisitos. Alguien que me ayude con el artículo 32, por favor. Artículo Estado de 32. necesidad, doctor. Vamos. Leamos. Estado de Es- necesidad. Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Primero, que el derecho protegido hubiera estado en real y actual peligro. Segundo, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Tercero, que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. El último requisito, los dos primeros son simples, ¿no? O sea, necesito un derecho en real y actual peligro. Si el derecho no está en real peligro, cumplo los tres supuestos del error del elemento objetivo de la causa de justificación, generaría un estado de necesidad putativo que me podría permitir un error de provisión indirecto. El segundo requisito es la esencia del estado de necesidad, un juicio de ponderación de los dos bienes jurídicos. Pero el tercer requisito es filosófico. ¿Por qué digo que el tercer requisito es filosófico? Porque en el tercer requisito exprimo la libertad de la persona. ¿Y por qué exprimo la libertad de la persona? La persona no tiene mayor libertad de actuar. No hay otro medio practicable y menos perjudicial. La libertad siempre estará anclada a la posibilidad de escoger varios haceres posibles que se vean como equivalentes en un momento dado. Yo puedo dar clases aquí con ustedes en el aula de la universidad, luego de haber dado clases en pregrado, o tal vez llegaría un poquito más tarde y me iría a mi oficina que queda cerca. Libertad, puedo actuar. En este caso, la libertad de la persona está totalmente coaccionada. No hay otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho que se está tutelando. Esos dos presupuestos del estado de necesidad. Preguntas sobre el estado de necesidad para pasar a la orden legítima y expresa de autoridad competente. Ninguna, chévere. No, esto es sencillito. Doctor, yo tengo El una código, pregunta. claro, claro, María Luisa. Por ejemplo, eh, supongamos que en la vía Loja Vilcabamba que hay interrupciones, está viniendo un paciente en ambulancia. La vía por derrumbes está cerrada, pero pueden como que interrumpir la vía, o sea, pueden interrumpir por un terreno privado para pues pasar y hacer paso y pasar al paciente a la Loja. En este caso, el paciente, el beneficiario, tendría que reponer los daños causados en el terreno. Qué linda pregunta, qué hermosa pregunta. ¿Por qué le digo qué hermosa pregunta? Porque se acuerdan ustedes que nosotros habíamos analizado los defectos de las causas de justificación y decíamos que dentro de los defectos de las causas de justificación se encontraba el hecho de que cuando se verifica una causa de justificación, no existe ningún tipo de sanción civil, penal, administrativa, ni siquiera indemnizatoria, pero hasta los elementos que irradia la justificación, hasta los momentos en los que el hecho se encuentra justificado, solo hasta cuando los hechos se encuentran justificados. Y es que existen asuntos adicionales sobre el tema de la justificación como tal o del evento como tal, los defectos indemnizatorios sí surgen a la vida. Sobre el tema, y voy a desarrollar el concepto con usted para verlo de mayor manera. La vía Vilcabamba-Loja está cerrada, llevo un paciente en estado crítico en mi carro, puedo ser ambulancia o puedo ser particular, no pasa nada, y yo tengo que sí o sí invadir un terreno, es decir, violentar propiedad privada de alguien, invadir el terreno y salir del terreno ajeno para poder pasar. El hecho de haber invadido el terreno ajeno y volver a la vía y poder pasar, hasta ahí se irradia efectos a la causa de justificación. Pero si para poder invadir el terreno yo tenía que destruir la cerca que se encontraba en el terreno, tanto al ingreso cuanto a la salida, tengo la obligación de reponer la cerca. ¿Y por qué tengo la obligación de reponer la cerca? Porque lo que decimos, no cabe indemnización alguna, ni siquiera efectos indemnizatorios
hasta los elementos o hasta donde la justificación irradia, solo hasta el hecho que se encuentra justificado. Cuando voy más allá del hecho justificado, tengo que indemnizar necesariamente. Entonces, en ese caso, no voy a tener que pagar un centavo por haber pasado por el predio, no cometo un delito al momento de haber accedido a una propiedad como tal, más sin embargo, el hecho de la cerca, por ejemplo, podría estar frente a un derecho indemnizatorio como tal. Orden legítima y expresa de autoridad Doctor, perdón, competente. pero tengo Claro. otra No, pregunta. tranquila. Discúlpeme. Encantado, las que sean. No, mejor. Doctor, pero por ejemplo, existen, por ejemplo, bienes jurídicos que se ponderan por encima de otros. Por ejemplo, supongamos que en el mismo terreno había una casa y para pasar, o sea, pese a que la casa no estaba habitada, se necesitaba ser destruida para el paso de las personas. En ese caso, ya una vivienda creo que va mucho más allá, ¿no? Entonces, Si es que tengo que destruir la casa para pasar por ahí, el efecto indemnizatorio irradia efectos hasta el momento en el que yo tuve que invadir una propiedad, tuve que violar la propiedad para poder ingresar. Pero si tengo que destruir la casa, va más allá del efecto de la causa de justificación y ese evento es indemnizatorio como tal. Le pongo un ejemplo simplísimo. Usted trabaja en mi oficina, no lo haría nunca, pero vamos a, no que usted trabaje, sino no lo haría nunca lo que vamos a desarrollar. Usted trabaja en mi oficina. Usted trabaja en mi oficina y en un momento dado se siente muy mal, empieza a estar muy incómoda, siente una presión en el pecho, le está dando un infarto. Y usted está trabajando con Danilo Ibarra en mi oficina. Y yo tengo mi carro en mi oficina. Me fui caminando, no estuve ahí. Y en un momento dado usted lo que hace es tomar las llaves de mi carro sin mi permiso, subirse al carro, decirle, ¿sabes qué, Danilo? Maneja el carro tú y el Danilo le lleva a la clínica a usted. ¿Se vulneró la propiedad de mi vehículo? Probablemente sí, porque yo no consentí que se ha llevado el vehículo. Sin embargo, pudo haber existido una causa de justificación que sería el estado de necesidad o hasta podríamos hablar de un consentimiento presunto. ¿Ustedes me deben algo por haber utilizado el carro? No. ¿Ustedes me van a responder penalmente por haber utilizado el carro? No, porque son los defectos a los que irradia la causa de justificación. Pero sí me van a tener que devolver la gasolina que utilizaron cuando se trasladaron de la casa hacia la clínica. ¿Por qué pongo este ejemplo tan simple y tan torpe desde la perspectiva práctica? Porque es extremadamente escolar el ejemplo. El bien jurídico, propiedad, que es del afectado, ese bien jurídico, propiedad, no me permite resarcirme indemnizatoriamente ni tampoco me permite reaccionar penalmente. Porque afectar ese bien jurídico, propiedad, para salvaguardar tu vida, está permitido. Pero los defectos adicionales que se generen por haber utilizado ese bien, pues son parte de una compensación que debe darse. Van a tener que poner la gasolina al carro. En el mismo ejemplo, va a tener que reponer la casa. Va a tener que reponer la casa de efectos indemnizatorios. Pero no va a tener una sanción por el hecho de haber utilizado como servidumbre de paso un lugar que eventualmente podría haber generado un tipo penal de usurpación según el 200 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Vamos, ¿está claro, María? sí, doctor. Doctor, una pregunta. En el estado de necesidad, ¿se debían o sea, agotar otros medios o sea, de posible ayuda antes No es de... necesario, no es necesario que se agote. La regla dice que no exista otro medio practicable y menos perjudicial. La por ejemplo, norma no me exige que agote. por ejemplo, en su caso, le cogieron el carro, pero, por ejemplo, tranquilamente podían ir en un taxi. En ese momento, ¿era exigible o no esperar a tomar un taxi o coger el vehículo? Y sobre Ah, ese ya. tema tendremos que analizar en culpabilidad también, ¿no es cierto? Ok. Gracias, doctor. Perfecto. Orden legítima y expresa de autoridad competente. La orden legítima y expresa de autoridad competente no debe ser analizado junto con el deber legal porque son dos causas diferentes.
La orden legítima y expresa de autoridad competente se va a dar siempre en el marco del derecho público, nunca dentro del derecho privado. Jamás se puede dar la orden legítima y expresa de autoridad competente en el derecho privado. Y hay veces que las personas que no manejan correctamente la teoría, y cuando existen varios procesados y está el contador de la cooperativa y el gerente de la cooperativa procesados por peculado, el defensor del contador dice, no, es que el gerente le dio la orden y es orden legítima de la autoridad competente. No cabe la orden legítima y expresa de autoridad competente cuando estamos frente a regulaciones de derecho privado. Ejemplos clásicos que nosotros vemos todos los días. El director del CRS de cualquier centro de detención pone llave a través de sus trabajadores, de sus subalternos, para que los presos no puedan salir. Él está coartando la libertad ambulatoria de los presos, claro, pero está cumpliendo la orden legítima de un juez que le dijo, mire, a Juan Pérez, encarcélele. El verdugo, donde existe la pena de muerte, que lleva la inyección letal, y le ponen la inyección letal al sentenciado, está cometiendo un acto típico, claro, lo está matando. Pero ese acto típico se encuentra justificado por una orden expresa y legítima de autoridad competente. Discusión doctrinaria. Hay quienes dicen la orden legítima y expresa de autoridad competente no debería ser causa de justificación, sino más bien causa de exculpación. Y yo no considero aquello. Y el sector mayoritario de la doctrina no considera aquello. Considera que sí es una causa de justificación. ¿Por qué? Porque yo no podría oponer legítima defensa a una orden legítima y expresa de autoridad competente. Porque quien actúa a través de una orden legítima y expresa de autoridad competente está cometiendo un hecho o un acto lícito, no ilícito. Las causas de exculpación atacan la culpabilidad, dejando incólume la antijuridicidad. De tal forma que la orden legítima y expresa de autoridad competente es sí o sí una causa de justificación. Algunos requisitos, Vladimir querido, te escucho. Solo quería mencionarle algo, doctor, y respecto a esto que usted está diciendo, lo que va a decir, en relación con los juicios de Nuremberg, fueron condenados, pese a que fueron, alegaron incluso que en los juicios de Nuremberg el cumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente para los que, en los, no sé, en los casos, en los campos de concentración, para asesinatos, para privación de libertad, etcétera, se alegó eso. E igual los tribunales de Nuremberg creo que plantearon la teoría esta de las se me va el nombre, no sé si usted me ayuda, esto de las en cuerpos organizados, lo que se utilizó alguna vez aquí también, ¿no? Sistemático y generalizado. Algo así, pero es la bueno, esa teoría no recuerdo en este momento, se me va, pero ellos alegaron la cuestión de cumplimiento de orden legítima de autoridad competente y los tribunales de Nuremberg dijeron que no, o sea, no es exclusión y fueron condenados. Justamente, le cuento algo. Ese tema fue materia de discusión con un colega hace 2 horas. El tema de los tribunales. Hace 2 horas discutíamos esto con un colega cuando hablábamos del orden legítimo y expresa de autoridad competente. Le contesto luego de ver los requisitos y le voy a decir cuál es mi criterio. Los requisitos de la orden legítima y expresa de autoridad competente son los siguientes. Primero, debe existir una jerarquía que solo se da dentro del derecho público. La potestad de una persona de dar orden y la otra de recibirla. 2, debe existir competencias funcionales. Competencias funcionales en relación de jerarquía, de quien recibe la orden y de quien emana la orden. 3. La orden debe ser expresa, debe estar revestida de las formalidades y solemnidades de ley si es que la norma requiere solemnidad. Este tercer requisito hace que el examen que no sea proscrito el examen de la legalidad de la orden. Y por ahí va la posición del Tribunal de Nuremberg. Si bien las órdenes de autoridad competente se presumen legítimas, no obsta a quien recibe la orden que deba realizar un examen mínimo de legalidad de la orden. Si la orden es eminentemente ilegal, no tengo por qué acatar esa orden. Y si es que la orden es eminentemente ilegal y la acato, no puedo someterme a la orden legítima y expresa de autoridad competente como causa de justificación. Porque si bien la orden debe estar revestida de las formalidades
que determina la ley y las solemnidades que demanda la norma, y partimos de un principio de legalidad de los actos de la administración pública, ese examen debe realizarse sí o sí. Un hecho pequeño y luego vamos al tema grande con el asunto del Tribunal de Nuremberg. Un hecho pequeño. Si es que en un momento dado recibe un policía la orden de allanamiento y la orden de allanamiento no se encuentra firmada, por más de que el fiscal le diga, oiga, aquí tengo la orden, el policía va a decir, oiga, no, no está firmada. Yo no puedo ingresar. No tengo la orden firmada por juez. Mándeme cuando sea con firma electrónica, pero necesito la orden. En el tema del Tribunal de Nuremberg. Hablamos de con el Tribunal de Nuremberg se empieza a formar el derecho penal internacional. Y este era un proceso de formación en ese momento. Y el derecho penal internacional, gracias a las sentencias del Tribunal de Nuremberg, van a proscribir todo tipo de delito de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad son aquellas situaciones que se realizan de manera sistemática y generalizada gracias a lo que usted mismo, Vladimir, está recordando, la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Entonces, si es que yo en un momento dado, si yo en un momento dado recibo una orden para cometer un acto de lesión sistémica y generalizada a derechos humanos y cometer, por tanto, un delito de lesa humanidad, esa orden es eminentemente ilegal. Y no tenía por qué acatarla y no debía acatarla y no puedo someterme a la orden legítima y expresa de autoridad competente. Esa mi lectura a la razón o a la ratio decidente de por qué el Tribunal de Nuremberg resolvió de esta forma. O aplicando algo. Probablemente no, a muchas personas no les agrade lo que voy a decir, pero es la realidad. Independientemente de la inclinación política que podamos tener, independientemente de que el ciudadano Jorge Glass sea inocente o sea culpable, Jorge Glass se encontraba en una sede diplomática. Se ingresó a esa sede diplomática. Se ingresó de manera legal o ilegal, de manera ilegal. La policía puede decir, cumplimos una orden legítima y expresa de autoridad competente y por eso ingresamos. Yo dudo mucho que la orden legítima y expresa de autoridad competente pueda amparar ese atropello a una sede diplomática. ¿Por qué? Porque no obsta el examen de legalidad que deben hacer las fuerzas del orden frente a esa orden. Claro, en este momento no son juzgados o no serán juzgados al respecto, pero la historia es cíclica y la historia puede generar que esas personas que ingresaron a la sede diplomática sean juzgados el día de mañana, porque es evidente que la orden no estaba amparada en una situación que no emerja de una ilegalidad como tal, independientemente de que sea el delincuente más execrable del mundo o sea una persona inocente. Eso no me interesa en este momento. Lo que me interesa en este momento es la, lo incólume, lo indemne que debe ser una embajada o un sitio diplomático como tal. Entonces, sobre esa base es importante desarrollarlo. Y no vamos tampoco, mi querido Vladimir, a desconocer algo, ¿no? Frente a los tribunales de Nuremberg. Los vencedores juzgaron a los vencidos y la historia lo escribieron los vencedores, no los vencidos. Claro, doctor, y además hay un elemento adicional. En los tribunales o sea, si es que aquí, por ejemplo, a un agente de policía, a un agente de la fuerza pública, se le dispone algo ilegítimo, o sea, puede negarse, ¿no? Y lo máximo que le puede pasar, no sé si es que le van a sancionar el superior en ese rato, un arresto, ¿no? Pero allá, en cambio, donde se negaba, lo mataban, ¿no? Lo fusilaban inmediatamente. Le metían en el mismo, Claro, junto con los demás. junto Claro. con los demás. Entonces, ¿no? Ahí sí entiendo, ¿no? De que realmente no podían oponerse, ¿no? Oiga, me acuerdo, me hace acuerdo usted a una broma de Derbez, porque alguna vez, Derbez es espectacular, ¿no? Y alguna vez Derbez significaba y personificaba a un militar nazi que se negaba a activar la cámara de gas. Entonces lo que hicieron es meterle a la misma cámara de gas y cuando, me río porque es muy gracioso, cuando ingresa este militar nazi, era Derbez, significando al militar nazi, ingresa a la cámara de gas, dice, pero qué bobos que fueron mis amigos, hicieron una cámara de gas sin techo y esto está abierto a la intemperie. Y de arriba le lanza un botellón de gas y le dan en la cabeza. O sea, claro,
La broma tenía un trasfondo real. Si es que no acatabas la orden, igual te ibas a la cámara. Así es, doctor, Algo estoy de quiere decir. acuerdo, estoy de acuerdo. Eso de la autoridad inmediata en aparatos organizados de poder es lo que se ha desarrollado incluso en casos sobornos. Bueno, lo iniciaron y luego como que lo alivianaron, pero al fin de cuentas fue por eso, ¿no? Existe un Sí, gran claro. debate sobre esto. Creo que incluso Roxin alguna vez, yo le vi algún video que lo entrevistaban y decía que justamente que eso es una interpretación inadecuada de su teoría, porque esto funciona en organismos, en aparatos organizados de poder ilegítimos, no dentro del Estado. Pero también estaba cuestionado eso. ¿Por qué? Porque en el Estado del nacionalsocialismo en Alemania era realmente un Estado formal, un Estado material, formal y materialmente legal, ¿no? Estaba constituido, ¿no? Y entonces no había como decirte que era una especie de delincuencia organizada dentro del Estado porque era el Estado. En cambio, si es que usted dice, si dice en cambio la Cosa Nostra, en Italia, ahí se puede hablar de una autoridad inmediata en aparatos organizados de poder, pero por fuera del Estado, porque es la mafia, ¿no es cierto? Pero no se puede analogar dentro del Estado. Al Estado como tal. 100% de acuerdo. Y ese es el debate dogmático que debe realizarse frente a la sentencia. Uno de los debates, hay varios debates sobre la sentencia y el caso Sobornos, como por ejemplo, para mí la validez en lo que hace referencia a la motivación de la sentencia es muy, muy discutible. ¿Por qué razón? Porque si uno revisa, es larguísima la sentencia, en ese momento estábamos en plena pandemia y claro, a mí me pidieron que yo haga una ponencia en plena pandemia, yo estaba en una casa de campo, sobre esa sentencia y me la leí, no teníamos nada que hacer, entonces la leí entera y frente a esa lectura, si ustedes en algún momento se bajan del sistema de la sentencia, van a ver que en la ratio decidendi del fallo hace mención a que el Estado ecuatoriano, a través, desde la Presidencia de la República, a través de sus ministros, secretarios, subsecretarios, estructuraron un mecanismo de poder que requería pagos a los contratistas del Estado para otorgar contratos. Perfecto. Si es que esto es así, los contratistas no debían haber sido sancionados porque no había cohecho, había concusión. Y más adelante dice, los contratistas requerían y corrompían al Estado. Entonces, ¿qué mismo? No puedo tener una estructura de poder que genere una exacción ilegal, por un lado, y por otro lado, contratistas que corrompan a la estructura de poder. No, la estructura de poder está corrompida. Caso contrario, no cabe la tesis de Roxin en lo más mínimo frente a esa estructura, si es que dijéramos que la tesis es aplicable o no. Entonces, este vicio motivacional es extremadamente claro. Revísenlo. Y si es que seguimos la ratio decidendi, todos los contratistas deberían haber sido absueltos. Sin embargo, fue una sentencia sacada muy, 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 muy al apuro, muy al apuro. Doctor, y si es que, permítame decir algo, y si es que se aplicaba, por ejemplo, en vez de estar complicando el asunto con cohecho, concusión y la autoridad inmediata, y no se hubiera hecho mejor, exactamente, de delincuencia organizada era mucho más sencillo de probar incluso, impedía la participación política y no pasaba, no se complicaban, ¿no es cierto? No podías juzgar en ausencia, y había alguien que quería juzgar. Claro, bueno, pero se podía suspender la etapa de juicio y pedir alerta roja internacional, parece. Se suspendía la etapa de juicio y por las no había reglas de sentencia, prescripción. no había sentencia ejecutoriada no había sentencia. Se suspendía el plazo de prescripción también en el caso Balda. Eso generaba un tiempo mayor de prescripción, pero el tiempo corre. Y el tiempo, desgraciadamente, cuando las estructuras políticas y los tentáculos de la política toman y tocan a la administración de justicia, carajo. Doctor, y finalmente, fíjese usted, ya que topó, disculpe que le cambie el tema todo completamente. Tranquilo. Ya que topó el tema de la cuestión de Glass y el salvoconducto, fíjese usted como hace 3 días, en Perú, la señora Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, fue condenada, notificada con la sentencia y automáticamente se refugió en la Embajada de Brasil. Y el gobierno de Dina Boluarte, tan cuestionado por a todo el mundo, automáticamente dio el salvoconducto y se fue la señora Nadine Heredia. No se hizo problema, ¿por qué? Porque no quiere tener más problemas de cuestionamiento de su legitimidad. Yo creo que acá también se ha causado un problema y eso le va, tarde o temprano, eso va a terminar siendo, nos van a establecer responsabilidad penal internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como cada vez y cuando nos hacen, es lo mismo, ¿no? Porque Ecuador es... Así de simple. Es reincidente en este tipo de cosas. Gracias, estoy 100% de acuerdo con usted. Chévere, Vladimir. Doctor, Claro.
Danilo. Disculpe, doctor. Sí, efectivamente, respecto de la orden legítima, igual ni la misma Constitución le permite o no hay eximencia de responsabilidad. Usted recordará, y hablo respecto de los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dice que no hay eximencia de responsabilidad a orden de autoridad competente. El ejemplo que dio de la embajada, usted, por ejemplo, todo el mundo sabemos que esa orden probablemente no es legal. Se cumplió, pero luego los que actuaron o los que ejecutaron esa operación no van a responder, es que estaba cumpliendo la orden del superior. Esto no es de eximencia. Y lo dice el artículo 159 de la Constitución. Y fíjese una cosa, ¿verdad? Y le interrumpo dos asuntos. Fíjese una cosa, si es que viene una indemnización de la Corte Interamericana, el Estado va a tener derecho a repetición y va a tener Afirmativo. derecho a repetición frente a esas personas. Cuando hablamos de otro tipo de actividades que no tocan el tema penal, sino simplemente administrativo, hay una salvedad en el Código Orgánico Administrativo que establece que el inferior, si no está de acuerdo con la orden que le emite el superior, pues salva su responsabilidad, motiva por qué salva su responsabilidad y procede. Pero eso desde la perspectiva administrativa, pero eso no lo puedo hacer al momento de realizar una intervención que es lesiva a derechos que son tutelados vía norma penal. Entonces, el gran problema de los compañeros que ingresaron a la embajada, claro, si es que el tema va a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana nos va a jalar las orejas, la Corte Interamericana nos va a imponer una sanción, el Estado va a tener que pagar esta sanción y el Estado va a tener derecho de repetición. Y va a tener derecho de repetición contra los servidores. Y ese derecho de repetición el Estado lo ejercerá, eventualmente sí, porque dependerá del gobierno en el que se encuentra en ese momento. Entonces, desgraciadamente, cuando las cosas se hacen no muy meditadas y cuando el respeto a la institucionalidad estatal vale menos que una botella de agua, pues tenemos este tipo de problemas. Afirmativo. Y concomitante a lo que dice lo del el COA, también lo tenemos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, doctor. Usted que conoce muy Sí, bien sí, claro. el artículo 40, que ahí está la eximencia. Si yo me niego, debo expresarlo por escrito, dos o tres. Ahí es la eximencia, claro, en la parte administrativa. Y voy a poner un ejemplo aquí, no sé si usted me permite, que va. Claro. Respecto de las responsabilidades, ahorita no penal, sino más administrativo, y me causa esto algo simpático que ocurrió en la época del presidente Correa, donde que usted fue de conocimiento público, donde que el presidente directamente enviaba correos al personal. Y a los servidores públicos hablemos. ¿Cómo no? Y muchos personal militar reaccionó a esos y no en buena manera. Entonces, ¿qué llegó? Llegó la disposición de presidencia que se inicien los procesos administrativos disciplinarios al interior de la institución. Sin embargo, muchas o ciertas fuerzas tomaron literal la orden y a cumplir la orden. ¿Y en qué se basaban, doctor? A decir que hasta el día de hoy yo sé escuchar que el presidente, el comandante jefe, que es algo no legal, porque no es el comandante jefe de Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, lo que sí es la máxima autoridad. Entonces ahí lo único que en el caso de la Fuerza Terrestre, lo que hicimos es que puede ser una autoridad, pero acá dentro del ámbito netamente administrativo, disciplinario, debe ser dentro de el actos del servicio y un superior. Superior, hablamos dentro de la institución, el superior es militar. Por eso Entonces, quiero que te quedes. Mire, mi querido Danilo. No, sí, parece que está prendido el micrófono de Karen. El ejemplo que usted está dando y el trabajo que usted está en- dando
¿Me permite Entonces, desarrollar perdón. un asunto? Sí, Continúe. y con eso. Entonces, ahí estamos hablando de la orden legítima. Para nosotros esta no era una orden legítima, porque era la autoridad, una autoridad, pero no era militar. A eso me lleva. Danilo, Sí. no, y está muy bien. ¿Se acuerda que yo dije que dentro de los requisitos sí está la revisión de la legalidad de la orden? Si bien las órdenes se presumen legítimas por un principio de legitimidad de los actos de poder público, eso no exime a la responsabilidad que tiene el servidor que recibe la orden de revisar la legalidad de la orden. Y lo que usted me está diciendo es estamos revisando la legalidad de la orden. Último elemento, última causa Y justificada. como ejemplo, hoy en el día se reincorporó uno de la Marina por esas acciones Fíjese, que se tomó. Se me fue el apellido de este marino que se reintegró nuevamente. fíjese, cabe. Capitán Ortega. Capitán Ortega. Exacto, afirmativo, justo él. Fue por Último, esos última, actos ilegales y que dieron cumplimiento. no, está bien, gracias por el aporte, Danilo. Última causa de justificación, deber legal. El deber legal es un deber impuesto por norma. Es diverso a la orden legítima y expresa de autoridad competente. Quien cumple un deber legal puede imponer una orden, que es otra cosa. No hay duda, si yo estoy cumpliendo un deber legal y tengo jerarquía, puedo imponer la orden, sí, sí lo puedo hacer. El deber legal, o para que se dé el deber legal, debe existir una ponderación de bien. El derecho no puede ceder ante el injusto, se debe buscar el interés preponderante, y claro, el deber legal no solo va a irradiar efectos a las actividades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Orden, a pesar de que nuestro código intenta a través del 30.1 y punto 2 simplemente llevar hacia el cumplimiento del deber legal para el servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Vigilancia del Sistema Penitenciario o las entidades complementarias de seguridad ciudadana. Y claro, el 30.1 y el 30.2 van a establecer cuáles son los requisitos o cuándo debe darse los presupuestos de un deber legal, y con ello también tendremos que enlazarnos hacia la norma que regula el uso progresivo de la fuerza y las reformas al Código Orgánico Integral Penal respecto a esa norma. ¿Por qué? Porque vamos a amparar las fuerzas de servicio público que van a tutelar seguridad bajo principios de deber legal. Más sin embargo, el deber legal no se agota en el 30.1 y el 30.2. ¿Por qué? Porque el deber legal está regado por todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Porque el juez que impone una sanción y que le manda a la cárcel 40 años a alguien, está cumpliendo un deber legal y no está cometiendo un acto antijurídico. En un momento dado, si es que llega una persona en muy mal estado a la clínica y no puede prestar su consentimiento, y yo tengo que amputarle la pierna para que pueda seguir viviendo, y no tengo familiares que consientan, y yo soy el médico, cumplo un deber legal, un deber impuesto por norma, que es la tutela del bien jurídico de esa persona vía posición de garante. Entonces, si bien el deber legal en nuestra legislación se ha regulado en el 30.1 y 30.2, eso no obsta a que una interpretación holística del ordenamiento jurídico en su conjunto hace referencia a que el deber legal no es única y exclusivamente para los servidores de la fuerza pública, policías, militares, servicios de vigilancia y seguridad penitenciaria o para las entidades complementarias de seguridad ciudadana. Esa es la antijuridicidad, mis queridos amigos. Esas son las causas de justificación que excluyen antijuridicidad. Con eso terminamos nuestra penúltima semana y entramos a la última semana en la que veremos culpabilidad. Y obviamente el último día de clases pues tendremos que darnos un abrazo virtual absolutamente todos. Pero ya estamos cerca de culminar este camino que para mí en lo personal ha sido muy grato. Me he encontrado con gente muy linda, muy inteligente, muy capaz y con un curso con una capacidad académica muy alta que a mí me agrada muchísimo. La discusión dogmática siempre nos permitirá generar luz y mientras más luz generemos, pues mejores profesionales podemos ser todos nosotros. Hace 3 semanas les dije que iba a poner un barril al medio y que íbamos a engordar este barril, ¿se acuerdan? Y yo creo que lo estamos logrando y cada uno de ustedes está colaborando para que este barril cada vez está más gordito, más gordito, más gordito. Al final del día, quiero que la próxima semana ese barril reviente y reviente de conceptos para que ustedes puedan acompañar aquella teoría
en sus ejercicios prácticos, bien sea como judiciales, bien sea como fiscales, bien sea como abogados de libre ejercicio, bien sea como ciudadanos que quieren un mejor país para todos nosotros, ¿sí? Mis queridos amigos, les agradezco muchísimo su atención y su compañía el día de hoy. Nos vemos por este mismo canal el día lunes. Se me cuidan mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches con Gracias. todos. Doctor. Buenas noches con todos.